Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Es un gozo y una bendición y asimismo una comunión entre todos nosotros el poder estar aquí para alabar juntos al Señor y gozarnos en Él y amarnos como Él nos enseñó que nos amáramos. Eso también es adoración. Y con esa actitud de adoración, pues nos rendimos delante de su presencia porque Él está aquí. El primero que está aquí es nuestro Dios, porque es omnipresente, está en todas partes. Y porque es omnipotente, nos sentimos fuertes en Él, porque Él es el poderoso de Israel, el santo de Israel, y Él lo sabe todo. Y al saberlo todo, queremos entregarle a Él todas nuestras intenciones en esta mañana, lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer pasa porque lo hagamos conforme a su voluntad y a su propósito. Queremos adorarle por medio del cántico, como dice la carta a los Colosenses, adórale con cánticos espirituales, trae delante de su presencia y en su casa y delante del trono de la gracia cánticos de gratitud, cántale himnos, salmos, cántale un cántico nuevo, cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo habita en creyentes. Y oramos también en esperanza, porque si hay algún creyente, el Señor lo ha traído, algún no creyente lo ha traído, pues hoy será un día perfecto, porque Él quiere salvarlo. Esa es su voluntad, su propósito, y en su soberanía nosotros oramos por ello. Cantaremos a dos voces, tenemos algunos coros, porque así nos ha creado Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando creó a la humanidad, creó al varón y creó a la mujer. A dos voces le diremos, tú eres santo. Y a dos voces también le diremos, Señor, te adoro a ti. Y a dos voces también recordaremos un cántico de liberación, el cántico de Moisés. A dos voces, porque hombres y mujeres, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean mayores, salieron de la esclavitud de Israel. Y nosotros también, hombres y mujeres, sean niños, sean jóvenes, sean mayores, sean adultos, estamos saliendo de la esclavitud del pecado. Ya salimos en el sentido de que Él ha hecho la obra perfecta en la cruz del Calvario. Hay 10,000 razones para decirle, Señor, por eso estamos aquí en esta mañana. Pero queremos llevar esas razones en oración y también leer una porción de su palabra al iniciar este culto en el día de hoy. Bienvenidos a todos mis hermanos, los que están aquí en esta mañana en el templo, y también los hermanos que tienen la oportunidad, la bendición y el privilegio de conectarse por medio del Zoom. Recordamos mucho ahí, sobre todo a Manuela, porque ella sí que lo tiene difícil en el sentido de que está en otro lugar, y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, Él ha dispuesto estas tecnologías para que ella pueda gozarse con sus hermanos. Y otros hermanos tantos que estarán allí también y nosotros aquí. Y oraremos por aquellos que queriendo venir no pueden porque están trabajando o están enfermos. Pero también oraremos porque unos que pudiendo venir no han querido. Solo lo sabe Dios. No juzgaremos, pero sí oraremos. Y si es una carga, porque duele. En ese sentido es una carga. Esa carga se la entregamos a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, inclinando a ti, Señor, nuestro rostro, Señor. Damos cuenta, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Creador, Señor. Que pecamos, Señor, desde el primer hombre y fuimos destituidos de la gracia, de la gloria. Pero, Señor, podemos volver a ti porque de esa caída dispusiste un plan perfecto de salvación desde antes de la fundación del mundo, dada a conocer allí, Señor, en ese juicio en el jardín del Edén. Por eso queremos declararte una vez más, oh Dios Santo, que tú, Señor, eres mi Dios, que queremos buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Y al buscarte reconocemos que te buscamos porque hemos sentido tu voz, tu llamado. Y tu voz dice, ven hoy, ven a mi casa, ven al culto, ven a este lugar donde yo habito,
porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y este lugar se reúnen todos los hijos de Dios. Queremos anunciar, Señor, tu palabra de salvación para aquellos tantos que todavía no son de ti, pero al decirlo también queremos pedirte perdón por nuestros pecados, porque reconocemos al declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres un Dios santo, 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, Señor, ayúdanos a buscarte tan intensamente como la oración de David en el Salmo 63, porque mi alma tiene sed de ti y todo mi ser te anhela, porque estamos en tierra seca, extenuada y sedienta, árida, porque así es este mundo, Señor. Pero como el salmista, Señor, en esta preciosa palabra, Señor, te hemos visto, Señor, en el santuario, y te vemos porque tú estás aquí. Porque allí donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tu palabra dice, tú lo dijiste, que tú estás en medio de nosotros. Porque tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, oh Señor. Y te bendeciré, Señor, mientras viva, porque queremos, Señor, y ayúdanos a bendecir tu santo y bendito nombre. Por eso, Señor, alzando nuestras manos, que son santas porque tú las has santificado, alzando nuestras manos te invocamos, Señor. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído en esta mañana. Te damos las gracias por aquellos hermanos que han viajado en este tiempo, por los que están trabajando. Y te pedimos, Señor, muy fervientemente, intensamente, Señor, por aquellos que están rebeldes, fríos y apartados. Porque tú dices, Señor, que estemos en ti, Señor. Y al estar en ti, Señor, nosotros somos alentados por el fuego de tu Santo Espíritu. No es el fuego que nos quiere vender el mundo y la religión, sino es la adoración en espíritu y en verdad, como tú nos has enseñado. Señor, te alabaré, te alabaremos, Señor, mientras vivamos, Señor. Con todo nuestro corazón queremos declarar, Señor, en esta mañana en tu nombre, porque tú eres el que pone, Señor, esa palabra en nuestras gargantas, que tú eres santo y que hay un dulce espíritu aquí. Y con los niños cantaremos, tú lo sabes, Señor, porque a la sombra de tus alas cantaremos, porque tú eres mi ayuda, mi socorro, mi pronto auxilio, mi refugio, mi paz. Por eso mi alma, oh Señor, se aferra a ti, Señor. Ayúdanos a levantar, Señor, un culto de adoración y de alabanza que te honre, porque solamente tú eres digno y merecedor de recibirla. Que nosotros no brillemos, que brilles tú, Señor. A ti sea solamente la gloria, porque eres el único, Señor, quien debe recibirla. Es pecado cuando nosotros somos engañados y pretendemos recibirla para nosotros, Señor. Humíllanos, confesamos ese pecado y la cantidad de pecados delante de ti, Señor, porque necesitamos cada día, al buscarte intensamente, Señor, como aquel siervo que tiene sed, ser perdonados, humillarnos, pedir perdón. Y no solamente a ti, que bástanos, pero tu palabra nos enseña que vayamos, Señor, al que hemos ofendido y le pidamos perdón. Y aquel que nos ha ofendido, aún sin venir a nosotros, Señor, que le perdonemos, porque todo se hace en el nombre de Jesús, Señor. Así queremos permanecer en esta mañana delante de ti, oh Dios, por medio de Jesús, porque tú eres el camino al Padre, porque tú nos has dado el mejor regalo, la dádiva, vida eterna, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, manada pequeña es la que le espera, pero esto es un versículo que habla de la iglesia, porque la iglesia será arrebatada, pero la palabra dice que después de que venga y ocurra el arrebatamiento, millones de millones creerán. Por eso siéntete, sintámonos privilegiados de formar parte de la manada pequeña que será arrebatada. Así muera mañana, porque la palabra nos habla en ese arrebatamiento de que seremos resucitados, levantados. Te adoro a ti, oh Señor. Tú eres santo. No están los músicos hoy,
pero están nuestras voces, pero nos han dejado preparadas esas pistas para que juntos cantemos en el nombre del Señor. Lo que oré y lo que les leí fue el Salmo 63, orado y parafraseado. Cuando estés esta noche arrodillado en tu santuario íntimo y personal, ábrelo nuevamente y recuerda un día de hoy que todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá, porque nos levantamos juntos en el nombre del Señor. Levántate y adora al Señor en esta mañana. Amén. Recuerden que es a dos voces, ¿vale? Los blancos, los hombres, bueno, ahí está la pista. Las mujeres van dando el eco, ¿vale? De todas maneras, nuestros hermanos allí nos ayudan también en la pista que han grabado. Más ayuda. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Amén. Él es el ayudador. Cantamos al Señor. Eres santo, poderoso, eres digno, de alabar, yo te amo, yo te sigo, y por siempre te seguiré, y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies, y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies, Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Eres santo, poderoso, eres digno, de alabar, yo te amo, yo te sigo, y por siempre te seguiré, y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies, y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies, Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. ¿Quién le gustaría darle gracias al Señor en esta mañana? No levante la mano, eleva una oración. Lo dejo a la iglesia para que diga en oración: gracias, Señor, porque tú eres santo y porque hay un dulce espíritu aquí. Oramos al Señor, le alcanza el micrófono nuestro hermano Franklin para que los hermanos de Zoom lo escuchen. ¿Quién quiere orar? Para que él, Franklin o Elkin, le acerque el micrófono. ¿Están asustados? Porque el Todopoderoso de Israel está aquí. Nuestro hermano Elkin va a orar. Muy bien.
Oramos al Señor una oración de acción de gracias. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este privilegio tan grande que tenemos, que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir aquí para alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos reunidos, no solamente aquí, oh Señor, sino a lo largo de todo el mundo, de toda la creación, Señor, que tú has puesto en los corazones de cada uno el alabarte, el exaltarte, oh Señor, y darte toda la gloria y toda la honra que solo tú te mereces, Señor. Gracias por este maravilloso día, Señor. Danos discernimiento para aprender tu palabra y hacer tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno orar al Señor y cantarle, decirle gracias porque hay un dulce espíritu aquí, está la presencia de nuestro Dios. Amén, no le vemos, pero está su palabra que la podemos ver y comer. Y podemos abrir nuestras gargantas porque su Santo Espíritu nos ayuda a eso. Hay un dulce espíritu aquí, se lo cantamos al Señor. Amén. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Veo en cada rostro gozo y paz, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Dulce presencia siento en mí, llena mi vida, llénala de tu amor, y que mi vida refleje tu amor, y que otros puedan ver que Cristo vive en mí y que yo soy feliz. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Veo en cada rostro gozo y paz, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Dulce presencia siento en mí, llena mi vida, llénala de tu amor, y que mi vida refleje tu amor, y que otros puedan ver que Cristo vive en mí y que yo soy feliz. A ver, Yanenok, vamos a cantar. ¿Quieres cantar? Los niños. Yanenok, esa también. Emanuela. Y como niños también cantaremos en esta mañana, en este tiempo de alabanza, que los niños cantan, porque que brille Él brilla, que brille en el sentido de que nosotros nos humillemos, para que brille Él y nosotros podamos brillar humillados delante de Él. Es un cántico de niños precioso, así que como una luz fulgurante, brillando por Jesús y para Jesús, se lo cantamos al Señor en esta mañana. Los grandes también, y hacen todas las mímicas, ¿no? Se llama así, ¿no? Mímicas, muy bien, como le enseñamos a los niños en la escuela dominical. Vamos a cantárselo al Señor. Como una luz fulgurante, brillando por Jesús. No importa si estás en casa, la escuela o
me quiere alumbrando, brillando, brillando, yo brillaré para Él. Yo brillaré para Cristo, fiel obedeceré, sirviéndole en todo tiempo, amor resplandeceré. Brillando, brillando, Cristo me quiere alumbrando, brillando, brillando, yo brillaré para Él. Amén, gloria a Dios. Así, alabando juntos en esta mañana con cánticos que los niños también cantan en la iglesia, porque somos soldaditos de nuestro Señor. Es un coro muy, muy conocido en la iglesia, así que lo vamos a hacer. Recuerden también con esas mímicas, adoramos juntos al Señor. Amén. Los niños, a ver, Yanenov, a ver, Manuela, y todos los niños que están aquí en esta mañana. Amén. Somos soldaditos de nuestro Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pa para pa pa pa, pa para pa pa pa, pa para pa pa pa. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Sí, Señor, soldado soy de Jesús, sí, Señor, soldado soy de Jesús, sí, Señor. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Sí, Señor. Somos soldaditos de nuestro Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pa para pa pa pa, pa para pa pa pa, pa para pa pa pa. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy. Sí, Señor, soldado soy de Jesús, sí, Señor, soldado soy de Jesús, sí, Señor. Aunque yo no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Sí, Señor. Pues Jesús no está en el día de hoy, pero ahí nos dejó la guía, con familia incluida, con niños, la voz de Gabriel, cantando para el Señor. Hermanos, allí de pie vamos a orar por un momento muy especial que también es motivo de alabanza. Acércate, ven al altar, tu ofrenda da con devoción. Aclámale mientras ofrenda, porque tu roca es, como el Salmo 63, golpearon la roca y agua de vida salió. Cristo es la roca, vida eterna y vida abundante. Es nuestro Rey, adórale. Lo estamos haciendo en estos tiempos por medios telemáticos, los hermanos miembros, los hermanos regulares, con esa confianza de poder hacer las ofrendas en la cuenta. Síganlo haciendo. Y si hay algunas dificultades, pues hablen con nuestro hermano Elkin, tesorero de la iglesia, o conmigo. Y también así en la iglesia, al venir, podemos traerlo y ponerlo ahí en la bolsa de la ofrenda. Sin vergüenza alguna, aun cuando que no sepa tu mano, porque damos con el corazón alegre. Y la viuda tenía solo una pequeña moneda y el Señor dijo, vale mucho.
Por eso también vale esa oración. Quiero pedirle a nuestra hermana Meji que eleve esa oración por las ofrendas que vamos a recoger en el nombre de Jesús aquí en la iglesia en esta mañana. Esperamos un momento mientras nuestro hermano Elkin le acerca ese micrófono para que todos podamos escuchar esa oración y todos juntos digamos amén. Así que oramos primeramente al Señor. Amén. Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque es una bendición de estar aquí juntamente con nuestros hermanos, Señor, para recibir tu palabra, para adorarte y para alabarte, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor, en tu casa. Padre, ahora te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor, que las vamos a poner en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones y que lo que podamos dar, Señor, sea de corazón sincero, Señor, porque tú sabes, Señor, de cada corazón lo que podemos dar y lo que no, Padre Santo. Por eso todo lo dejamos en tus manos, Señor, y que seas tú en estas ofrendas administrándolas, Señor, porque todo es para extender tu evangelio. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das para levantar mi voz hacia ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Podemos sentarnos mientras preparamos esas ofrendas. Y si no tienes hoy, tampoco, no pasa nada. Pero mientras cantamos, nuestra hermana Nora, diaconisa de nuestra iglesia, va recogiendo esas ofrendas. Cantémosle al Señor. Amén. Acércate, ven al altar. Tu ofrenda da con devoción. Aclamaré tu roca. Es nuestro Rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, de nuestro Rey adoraremos siempre a Él. Mis hermanos, recuerden que hemos empezado un tiempo distinto y estoy hablando de la mascarilla y pareciera como que volvimos a la normalidad, pero todavía no, ¿eh? Entonces, mucho cuidado, o cuidado, como dice el coro. Sí, está la norma allí, pero recuerden que las normas en la iglesia, y aquí queremos hablar es lo que nos compete a nosotros como iglesia, continúan porque la pandemia continúa. Es verdad que tenemos ahora esa bendición de ser vacunados y protegidos, pero aún así, siendo vacunados, nos da el COVID, ¿vale? Y la pandemia y los contagios son por contacto. Entonces hay que mantener muchas medidas como las que, recuerdan que al principio lo decíamos, luego lo fuimos dejando, ¿por qué? Y nos vamos relajando y también es bueno que recordemos el lavado de manos, mantengamos esa distancia al menos de 1.5 metros, mantengamos ese de evitar el contacto, incluso si el toser o el estornudar, recuerden, mascarilla, evitar tocarnos la cara y sobre todo si estamos enfermos, que podemos enfermarnos por de otra cosa también y aún si nos enfermamos del COVID, que Dios nos ayude, pero lo que sí no debemos de hacer es de venir a la iglesia, entonces para cuestiones de salud sanitarias, protegernos los unos y los otros. Recordar, mis hermanos, que la iglesia del Señor sigue porque Él vive. Entonces, iglesia, en este 2021 cobra mucho ánimo. Recuerda el lema de la iglesia, considerémonos con el ejemplo de Jesús, quien sufrió tal contradicción por nosotros los pecadores, para que nuestro ánimo no se canse ni desfallezca.
Recuerden que tenemos los martes. He puesto el miércoles porque este martes tenemos reunión de mujeres, pero tenemos un tiempo, una reunión de oración por Zoom. Así que los invito a todos. Hay muy poquitos, la verdad. Pareciera que no hubiera necesidad de oración, sin embargo recibimos muchísimas oraciones. Tanto que algún día se nos fue, como quien dice, a mí se me fue. Pero sí es una hora, al menos una hora de poder reunirnos allí un martes a orar. Sé que también está el culto de oración. El próximo martes las mujeres, como todos algunos ministerios, pues hacen clausura también de este año lectivo, tienen su reunión, así que animarlas a ellas, ahí está la invitación. Recuerden apuntarse, etcétera, tienen sus estudios, tienen sus tiempos de oración, sus alabanzas. Y por lo tanto, el miércoles, al día siguiente, Dios mediante, vamos a tener esa reunión de oración por Zoom. El culto de oración sigue los jueves a las 7 de la noche. Y recuerden los cultos del día domingo. 2 servicios por cuestión de aforo. Repetimos entonces el culto en el sentido de la palabra, pero lo repetimos en vivo y en directo, ¿vale? Y sí ofrecemos el servicio de Zoom, especialmente para aquellos hermanos que se les imposibilita de verdad venir al templo. Pero la preferencia es ven a la casa del Señor. Hebreos 10, 23. ¿Vale? Su palabra dice, congreguémonos. No dice si en el año 2021 viene una pandemia y no sé qué. Evidentemente hay unas consideraciones al respecto. Tenemos discernimiento espiritual gracias a Dios. Amén. Son algunas de las invitaciones, algunos de los anuncios. Vamos a orar por ello. Quiero pedirle a nuestra hermana Sarita que eleve una oración por estos anuncios que hemos mencionado. Que el Señor nos guarde y nos cuide. Amén. Señor y Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, por tu misericordia, Señor, por lo bien que tú nos haces, Señor. Te doy gracias por estar hoy aquí, reunidos un grupo de tus hijos para alabarte, para adorarte, escuchar tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir por todos estos anuncios que ha dicho el pastor, Señor, por el culto de oración por Zoom, los martes, por la reunión de mujeres, Señor. Sé tú el centro de todo, por la reunión de estudio también el jueves, Señor, que tú estés en el centro de todo, Señor, y que tú recibas de nosotros honra y gloria, Señor. Te lo pido todo, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Recuerda como hacíamos al principio del culto, ¿no? Cantemos como Él nos creó, hombres y mujeres. Este es un coro también a 2 voces. Nuestro hermano Jesús, quien no va a estar un tiempo porque va con su familia, pero Él nos dejó preparadas todas las canciones. Y en este coro, pues aquí en esta parte, hombres y mujeres, cantamos así, ¿vale? Entonces nos ponemos de pie, de todas maneras él y su esposa ahí nos marcan la coral, ¿eh? Ayudas en el Señor, nosotros podemos cantar con una voz potente para nuestro Dios. Amén. Cuando miro tu gran santidad, la grandeza que en ti está, todas mis dudas se desvanecen al tener tu luz, descubriendo toda la alegría de vivir haciendo tu voluntad. Todas mis sombras se desvanecen al tener tu luz. Te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte solo a ti. Te adoro a ti. De vivir es adorarte a ti.
Cuando miro tu gran santidad, la belleza que en ti está, todas mis dudas se desvanecen al tener tu luz. Cuando alcanzo a oír lo que me dices y contemplo cómo vives en mí, aunque todo el mundo se pare, yo te adoraré. Te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte solo a ti. Te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte a ti. Queremos adorar también al Señor por su palabra que va a ser predicada en esta mañana, motivo de adoración y de alabanza. Quiero pedirle a nuestro hermano Abay, mientras nuestro hermano Elkin le acerca el micrófono, para que oremos por el predicador. Es nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, quien tiene hoy el encargo de parte de nuestro Dios, y también orar por los predicados, que se cumpla su voluntad. Su voluntad es perfecta, su palabra es su voz. Amén. Señor y Padre nuestro, en esta mañana, bendícenos Dios con tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, nuestros corazones, a aceptar la exhortación que viene de parte tuya, a aceptar las palabras que tú hoy nos quieres decir, Señor. Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a cumplir con tus escrituras, con tus mandamientos, con lo que tú nos has mandado, Señor. Te damos gracias porque hemos hoy podido reunirnos, cantar y creer en ti, Señor, aún en las tribulaciones, en los abatimientos, Dios. Confiamos en que tú verdaderamente harás, llénanos de fe, Señor, pero más allá de todo, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Pongo en tus manos lo que se va a predicar en esta mañana, a tu siervo que traes hasta acá, Señor, y bendice mucho su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Invitamos a nuestro hermano Elkin y nos podemos sentar. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hemos alabado al Señor, hemos exaltado su bendito y santo nombre y queremos seguir haciéndolo, a leer su palabra en esta mañana con gozo, con alegría, ¿verdad? Poder meditar en ella, porque en verdad, mis hermanos, si en esta mañana estamos unidos como hermanos, no es por algo mecánico ni por una costumbre que nosotros tengamos y que lo hagamos como inercia, no, es cada vez que nos reunimos como hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo, es un motivo de gozo, porque allí está el Señor en medio de nosotros y dice su palabra que a Dios le agrada eso, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a ir allí a la carta del apóstol Pablo a los romanos. He estado llevando unos estudios acerca de las doctrinas de la gracia. Y el último domingo que estuve con ustedes, pues terminamos el capítulo 8 de Romanos. Y yo quiero que en esta mañana podamos abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 9. Romanos 9, capítulo 9, versículos del 6. Vamos a leer desde los versículos del 6 al 13. Amén. Romanos 9, del 6 al 13. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios.
Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío, por todas las bendiciones que nos das, Señor, y porque podemos ver, Señor, que muchas veces textos, Señor, de tu palabra, Señor, que muchas veces son difíciles para nosotros entender. Nosotros podemos, Señor, gracias a tu palabra, Señor, gracias a tu poder, a tu Espíritu Santo guiándonos, podemos, Señor, discernir en ellas, entenderlas, aplicarlas y, Señor, podemos también a la vez compartirlas. Bendícenos en esta mañana para que esta palabra traiga, Señor, luz a nuestras vidas. Danos en esta mañana también apetito por tu palabra, Señor, y oramos para que tú nos nutras a través de ella, oh Dios. Usa a tu siervo en esta mañana, oh Dios Santo. Prepara también los oídos de la audiencia para que en esta mañana salgamos de aquí, Señor, reconociendo, Señor, tu soberanía, tu amor, tu bondad y tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano, este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo está dando aquí unos argumentos, ¿verdad? Muy, muy poderosos, y en principio cuando lo leemos así decimos, bueno, este es uno de esos textos muy complicados de entender para nosotros, ¿no? Pero vamos a ir poquito a poco, vamos a leerlos y estudiarlos expositivamente, porque este pasaje que acabamos de leer, iglesia, este es uno de los pasajes que ha traído más controversia en toda la historia, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, Pablo va a hablar de un tema de verdad que trae mucha controversia, y es la elección incondicional y soberana de nuestro Dios para salvación. Amén. Así que apúntenlo por ahí. La elección incondicional y soberana de nuestro Dios para salvación. Pero antes de abordar este tema, déjenme aclararles algo, mis hermanos. Todos los creyentes, o sea, todos los cristianos, creemos que hay una elección de parte de Dios. Eso no hay ninguna duda. Todos los cristianos entendemos eso. Hay una elección de parte de nuestro Dios. Y lo creemos porque la Biblia lo enseña así. Así lo enseña la palabra de Dios. El problema radica en que no todos estamos, escúcheme bien, no todos estamos de acuerdo con cuál es la base de esa elección. Por eso que muchos cristianos y muchos nos preguntaremos también en esta mañana, ¿cómo es que Dios elige a unos y a otros no? ¿Cómo puede ser eso? Que Dios elige a unos y a otros no. Mis hermanos, mire, en un sentido general, hablo ya como iglesia, en un sentido general, los creyentes, todos los cristianos, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, han respondido a esta pregunta de dos maneras distintas. Número uno, por un lado, están aquellos creyentes, están aquellos cristianos que sostienen que Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a aceptar el Evangelio,
Es decir, que Dios salva o Dios elige a los que Él sabe en su omnisciencia, porque Él es un Dios omnisciente, que Él salva a los que en su omnisciencia sabe que van a creer en Jesús. Así que para estos creyentes, la elección de Dios está condicionada. Y está condicionada a nuestra fe, o sea, a lo que nosotros creemos. Entonces, por tanto, ellos creen que es una elección condicional, o sea, que hay condiciones. ¿Y cuál es la condición? De que yo crea. Ellos creen que la elección es condicional. Y esto es lo que creen aquellos que nosotros conocemos como los arminianos. Amén. Para ellos la salvación está en nuestras manos. O sea, depende de lo que nosotros elijamos. ¿Vale? Es como, por poner una ilustración, es como si Dios nos ha dado un voto a nuestro favor y el diablo ha dado un voto a nuestra contra. Y ahora me toca a mí elegir. Está en mis manos la decisión. Eso es lo que ellos argumentan. O sea, que es decisión mía si yo creo o no. Y número dos, por otro lado, la otra postura es la que sostenemos, y digo sostenemos porque esa es la que nosotros sostenemos como iglesia, y yo respeto la postura de otros hermanos cristianos, no quiero en esta mañana ser agresivo en eso, ¿no? O criticar, no, respeto esa opinión, pero la postura que nosotros como iglesia sostenemos y está en nuestra declaración de fe de nuestra iglesia, es que la elección de Dios se basa únicamente, escúcheme bien mis hermanos, únicamente en la santa y soberana e incondicional voluntad de Dios. Ahí se basa nuestra elección. Únicamente, repito, en su santa, soberana e incondicional voluntad. Es decir, es una elección sin condiciones. Es una elección incondicional. No hay ninguna condición. Miren, mis hermanos, porque en ninguno de nosotros había algo favorable. En ninguno de nosotros había algo bueno que Dios pudiera decir, ¿verdad? Que Dios pudiera decir que Él nos iba a salvar o que pudiera mover el corazón de Dios a que nosotros pudiéramos ser elegidos por Él. No había nada en nosotros para que Él pudiera decir, yo voy a elegir a Elkin, yo voy a elegir a Nora. No había nada favorable en nosotros. Así que, mis hermanos, la razón está en nuestro Dios, no en nosotros. ¿Vale? Así que tengamos eso claro. La razón está en nuestro Dios y no en nosotros. Y vamos a tratar en esta mañana este tema, porque este es el argumento que Pablo presenta en estos versículos que acabamos de leer. No es el tema principal, se los digo de una vez, este no es el tema principal de este pasaje, pero Pablo sí lo usa como un argumento para rebatir lo que sí es el tema central de este pasaje. El tema central, primordial de Romanos capítulo 9, de Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, es la fidelidad de Dios a su palabra. Es la fidelidad de Dios a su palabra. Noten el versículo 6, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Eso es lo que va a argumentar Pablo. Eso es lo que va a rebatir Pablo. Y él ahora está presentando la elección incondicional y soberana de Dios como un argumento para probar de que la palabra de Dios no ha fallado. Eso es lo que Pablo quiere discutir en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11. Y él comienza diciendo que Israel es el pueblo del pacto. Es la nación a la cual Dios había prometido salvación por medio del Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un Mesías que precisamente desciende de Israel. Un Mesías que es de ellos, de su pueblo, de Israel. Entonces podíamos preguntarnos, pero bueno, ¿cómo es posible que ese Mesías haya venido ya hace más de 2000 años y la mayoría de los judíos lo hayan rechazado?
¿Cómo es posible eso? Como dice Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿cómo es posible que en vez de recibir a su Mesías, a su Salvador, a su Redentor, con una alfombra de bienvenida, prácticamente le cerraron la puerta en su cara? Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Será que Dios no pudo cumplir la promesa que le hizo a Israel? ¿Será que Dios no pudo cumplir su palabra, sus promesas que le había hecho a este pueblo elegido por él? Porque si es así, si Dios no ha cumplido su promesa, entonces, ¿cómo podemos nosotros los cristianos, los creyentes, estar seguros de las promesas que el mismo Dios ha hecho a nosotros, los creyentes del nuevo pacto? ¿Cómo podemos estar seguros de estas promesas? En otras palabras, iglesia, ¿podemos nosotros confiar en la fidelidad de la palabra de Dios? Nosotros vimos hace 2 semanas en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y terminamos el capítulo 8 diciéndonos la palabra de Dios que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿podemos confiar nosotros en esas promesas de nuestro Señor Jesucristo? Pues a lo largo de estos 3 capítulos, capítulo 9, 10 y 11, Pablo va a responder con un rotundo, por supuesto que sí. Amén. Por supuesto que podemos confiar en su palabra. Por supuesto que sí, mis hermanos. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios sigue siendo fiel a su palabra. O sea, la palabra de Dios no ha fallado. Amén. No es que la palabra de Dios se haya equivocado, no es que Dios haya fallado en su palabra, no. La palabra de Dios no ha fallado. Amén. El hecho de que, mire, como dice Pablo aquí, el hecho de que pocos judíos hayan creído, eso no quiere decir que Dios ha fracasado en lo que ha prometido. O sea, eso no es una prueba de que Dios haya fallado, el hecho de que muchos judíos no hayan creído. Tenemos que entender, iglesia, como dice Pablo, que no todos los de Israel, no todos los israelitas, no todos los descendientes físicos de Abraham pertenecen a Israel. Es decir, no todos los de Israel pertenecen a ese pueblo elegido al cual Dios ha hecho sus promesas. Y eso es lo que Pablo va a rebatir. Versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Amén. Vayan apuntando todos estos versículos. Yo los tengo muchos aquí como para ir avanzando, pero ustedes vayan apuntándolo porque esto nos va a servir de mucha referencia en cuanto a este tema de la elección incondicional y soberana de nuestro Dios. Entonces vemos lo que dicen estos versículos 6 y 7. Lo que Pablo está diciendo aquí es que existe un Israel natural y existe un Israel espiritual. Un Israel natural, un Israel físico, donde están todos los descendientes físicos de Abraham, pero también hay un Israel espiritual, donde pertenecen todos aquellos que son escogidos por Dios. Es decir, todos pertenecen a la nación de Israel, pero dentro de ese Israel hay un remanente fiel que forman parte de ese Israel espiritual. Amén. ¿Me están siguiendo? Pues mire, hoy nosotros, como Iglesia de Cristo, hoy también nosotros enfrentamos algo parecido a eso. Hoy enfrentamos el mismo problema en la Iglesia de Jesucristo. Nosotros podemos ver que muchos, a lo largo de la historia, y en esta misma iglesia local, podemos también ver ese ejemplo, muchos de los que antes alabaron con nosotros, glorificaron a Dios, sirvieron a Dios, estuvieron aquí alabando, como en esta mañana lo hemos hecho nosotros, estuvieron alabando junto a nuestro Dios junto con nosotros, aún siendo miembros de esta iglesia local, ahora no asisten a la iglesia. Muchos de ellos han regresado al mundo y haciendo muchos pecados inimaginables.
Y muchos creyentes se pueden preguntar, bueno, pero ¿dónde está el poder de Dios? ¿Acaso es posible que la salvación se pierda? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y eso ya lo hemos visto otros domingos atrás. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que asisten a iglesia, ¿verdad? La realidad es que hay una iglesia verdadera, como veíamos el ejemplo de Israel, la verdad es que hay una iglesia verdadera dentro de la iglesia visible, la que nosotros podemos ver, hay una iglesia verdadera, un remanente fiel, pequeñito, de Dios. Y no todos, como les dije antes, no todos los que asisten a un edificio como este, a adorar a nuestro Señor, a un edificio de culto, no todos son verdaderos creyentes. No todos los que asisten a una iglesia local o que asisten a un edificio donde alabamos a nuestro Dios, no todos son verdaderos creyentes. Los que pertenecen a la iglesia verdadera son aquellos, como veíamos hace 2 domingos, los que perseveran hasta el final. Los que perseveran hasta el fin. Son aquellos los que van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que ama, los que perseveran hasta el fin. No los que están alabando hoy, un mes, un año y después ya no los vemos y están en el mundo. No, no. El verdadero remanente fiel, la iglesia verdadera, son aquellos que perseveran hasta el fin y serán salvos. El propósito de Dios es para este remanente fiel, que han nacido de nuevo y que han nacido de nuevo de una manera sobrenatural, porque han sido regenerados por el Espíritu Santo, porque han sido convertidos, han sido justificados y como si fuera poco, hemos sido adoptados en la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que los miembros de la iglesia visible, los miembros de la iglesia que nosotros podemos ver que regresan al mundo, no son una prueba, escúcheme bien, no son una prueba de que las promesas de Dios hayan fallado, ni que mucho menos que la salvación se pierda. Así que, mis hermanos, la doctrina de la elección incondicional se encuentra en este pasaje que acabamos de leer, de Romanos 9, solamente como un argumento para probar que la palabra de Dios, las promesas de Dios no han fallado. No es el tema central, el tema de la doctrina de la elección, pero sí es un argumento para demostrar el tema principal. Y el tema principal es que, mis hermanos, la palabra de Dios no ha fallado ni fallará. Las promesas de Dios nunca fallarán. Amén. Y Dios está llevando a cabo lo que Él se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Y para probar eso, el apóstol Pablo presenta 2 argumentos. Fíjense ustedes. Primer argumento, la elección de Isaac en vez de Ismael, los versículos del 7 al 9. Y la segundo argumento, es la elección de Jacob en vez de la de Esaú, versículos del 10 al 13. Noten que tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham. Pero según la Biblia, Ismael, en un momento dado de su vida, Ismael comienza a burlarse de Isaac. Y Sara le pide a Abraham, le pide que eche fuera a su sierva Agar con su hijo, Ismael. Y esto le preocupa a Abraham. Le preocupa como padre, porque era el padre también de Ismael. Entonces, Dios le dice a Abraham, en Génesis 21:12, le dice, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Por Isaac será llamada tu descendencia. Y esto es lo que Pablo está citando en el versículo 7 del capítulo 9 de Romanos que acabamos de leer. Y en Génesis 21:13, allí mismo, mira lo que le dice Dios. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente.
Entonces Dios le dice a Abraham, yo voy a cuidar de Ismael porque es tu hijo. Dios cuida a Ismael por ser hijo de Abraham. Pero la promesa del pacto que hace Dios con Abraham, la promesa del pacto será cumplida en Isaac y no en Ismael. Pero ahora escuchen la conclusión de Pablo con respecto a esto que les acabo de leer en Génesis. Versículos del 8 al 9. Dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y Sara tendrá un hijo. O sea, ya Pablo estaba hablando no solamente de Isaac, Pablo está hablando ya de hijos, está hablando de descendientes, ya no está hablando solamente de Isaac. Miren el versículo 9, no, aquí lo tengo yo, porque esta es una palabra de promesa, está ahí mismo, porque en este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Es decir, Dios en Génesis 18:10 le dice a Abraham, dentro de un año Sara va a quedar en embarazo. Dentro de un año Sara va a estar embarazada. Es una promesa de Dios. Es una promesa divina. Y lo que Pablo está diciendo es que Ismael e Isaac representan dos descendencias distintas, tanto el uno como el otro. Representan los hijos de la carne y los hijos de la promesa, o sea, los hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué significan los hijos de la carne y los hijos de la promesa? Ustedes, mis hermanos, recuerdan la historia de estos dos muchachos, de Isaac, ¿verdad? De Ismael y de Isaac. Dios había prometido a Abraham que le daría un hijo. Y por medio de ese hijo, de Isaac, serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo esa promesa. Y Sara tenía 65 años, tenía Sara. Tenía 65 años y para colmo, como decimos en Venezuela, de ñapa, era estéril. No solamente era avanzada de edad de 65 años, sino que era estéril. Pero Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y el problema, mis hermanos, es que pasan los años y pasan los años, ¿no? Y pasa como nosotros que nos desesperamos, ¿no? Y pasan los años y Sara no sale en embarazo. Así que a Abraham y Sara se les ocurre una idea, se les enciende el bombillo y se les ocurre una idea y dice, vamos a tomar nosotros el mando, vamos a tomar el control de esa promesa. Así que Abraham se acuesta con Agar, la sierva egipcia de Sara, y nace Ismael. Y es en ese sentido, mis hermanos, que su nacimiento, el nacimiento de Ismael, fue según la carne. Y se dice que fue según la carne porque fue el resultado de lo que Abraham hizo como hombre. Amén. Fue lo que él hizo como hombre. Ismael no fue concebido, o sea, Ismael fue concebido de una forma natural. De una forma natural. O sea, Abraham embarazó a Agar como cualquier hombre embaraza a una mujer. De una forma natural. No había nada milagroso allí. Es normal, así un hombre embaraza a una mujer, cualquier hombre a cualquier mujer. No había nada milagroso allí. Pero el nacimiento de Isaac, noten que fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando quedó en embarazo. Y el embarazo de Sara fue sobrenatural, fue algo sobrenatural. Ese embarazo fue el resultado de la obra de Dios, no fue el resultado de la obra de un hombre de Abraham, no, fue el resultado de la obra de Dios. Así que, mis hermanos, Isaac es el hijo de la promesa, pero no solo por haber sido el hijo prometido,
No solo porque Dios le prometió a Abraham que por ese hijo iba a ser bendecida todas las familias de la tierra. Es decir, no solo por haber sido el hijo prometido, no. Porque esa no es la idea que Pablo quiere transmitir aquí. Isaac es el hijo de la promesa porque fue la promesa de Dios lo que hizo que Isaac naciera. Amén. Fue la promesa de nuestro Dios. Es por eso que Isaac es hijo de la promesa. Era imposible, mis hermanos, era imposible, humanamente, era imposible que una mujer de 90 años y encima estéril pudiera quedar en embarazo. Pero Dios lo prometió. Dios lo habló, Dios lo dijo, fue su palabra. Es decir, su palabra fue suficiente para que la matriz de Sara se abriera y quedara en embarazo. Eso fue suficiente. Ahora bien, iglesia, no olvidemos por un momento lo que Pablo está tratando aquí de probar, que es lo que está rebatiendo aquí. O sea, Pablo no está en todo esto, Pablo no está dando una clase de escuela dominical, ¿verdad?, sobre la vida de Sara y Abraham. No, no. Lo que Pablo quiere probar aquí es que no todos los hijos de Israel son Israel. Y ese es su argumento, no lo olvidemos. Y el argumento es que tanto Ismael como Isaac eran descendientes de Abraham, uno como el otro. Tenían un mismo padre, eran descendientes de Abraham. Pero Ismael es el producto de Abraham, mientras que Isaac es el producto de la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, nadie, escúcheme bien, nadie se hace hijo de Dios por su propia cuenta. O sea, nadie se hace hijo de Dios por su propia voluntad, sino ¿por qué? Por la promesa divina, por la promesa de Dios. Es por eso que Juan nos dice, al comienzo, en el prólogo de su evangelio, nos dice en Juan 13, que los hijos de Dios, escúcheme bien, que nosotros, todos nosotros como hijos de Dios, no hemos nacido ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hemos nacido de Dios. Así que el nacimiento de Isaac es una muestra, mis hermanos, de cómo Dios engendra a todos sus hijos. Todos, mis hermanos, todos, sin excepción, todos hemos sido traídos de la muerte a la vida por el poder regenerador del Espíritu Santo. Amén. Simplemente porque desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió, nuestro Dios, que nosotros fuéramos suyos. Amén. Porque Él lo decidió en su santa voluntad y en su soberanía. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:28, una iglesia que estaba conformada la mayoría por gentiles, Pablo le dice en Gálatas 4:28, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Ven ustedes ahí la conexión? Somos como Isaac, hijos de la promesa. Todos los hijos de Dios fueron engendrados o fuimos engendrados sobrenaturalmente por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Porque Dios los escogió para que fueran suyos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia, nosotros somos hijos de la promesa. No somos hijos del esfuerzo humano, como fue Ismael. No fue, mis hermanos, que un día vino aquí un predicador y se subió aquí al púlpito y tenía, ¿verdad? Ese predicador era muy elocuente, tenía una oratoria muy fascinante y hablaba tan bonito que nos movió a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No, mis hermanos, no. Nuestra salvación no es por ningún esfuerzo humano. Fue el Espíritu de Dios que cuando su palabra, cuando su evangelio estaba siendo predicado, te dio vida a ti cuando estabas muertos en tus delitos y en tus pecados, y nos sacó del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios.
Esto es maravilloso, mis hermanos, de verdad. Esto es para saltar de la silla, lo que Dios ha hecho por nosotros, de verdad. No es por ningún esfuerzo humano. Fue Dios quien nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que, mis hermanos, la idea que Pablo quiere transmitir aquí con este ejemplo de Ismael y de Isaac, de Jacob y de Esaú luego, mire, es que Dios soberanamente, escúcheme bien, Dios soberanamente escoge individuos para salvación. Él escoge, como dice más adelante, entre vasos de ira, y Dios decide tener misericordia. Más adelante en el versículo 15 dice Pablo, citando unas palabras, un versículo del Antiguo Testamento, donde habla Dios a su pueblo, y dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Ese es nuestro Dios soberano. Él es soberano. Mis hermanos, mire, desde la eternidad pasada, como dice él, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió que tú y yo fuéramos de Él, que fuéramos de nuestro Señor. Y ese mismo es el argumento que Jesús, ¿verdad? Ese es el mismo argumento que Jesús nos da en el discurso de El Buen Pastor, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vean ustedes, mis hermanos, apúntenlo por ahí. Juan 10, 14 al 16. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conozco y yo conozco al Padre, y doy vida y doy mi vida por las ovejas. Dice Pablo, tengo otras ovejas que no son de este redil, Ahí estamos nosotros, estos son los gentiles. Estamos nosotros allí, tú y yo. Y dice, a esas también me es necesario traerlas. Y dice, y oirán mi voz y serán un rebaño y un solo pastor. Ven ustedes, mis hermanos. Dice Pablo, dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Se está refiriendo a los gentiles, a nosotros. Tú y yo somos gentiles. Ahí estábamos nosotros. Y dice, noten, iglesia, noten que nuestro Señor Jesucristo dice, tengo. O sea, miremos el verbo, o sea, esto es gramática española, ¿vale? O sea, que entendamos esto. Dice el Señor, tengo. O sea, Jesús está diciendo, yo las tengo. O sea, no es que yo las voy a tener, no es que por si acaso, o por si ellos creen, o por si ellos me aceptan, yo las voy a tener. No. Dice el Señor Jesús, yo las tengo. Y dice, y ellas oyen mi voz, porque son mías, serán de mi rebaño, y yo seré un solo pastor para ellas, dice el Señor Jesús. Más adelante, en el versículo 24, en un momento dado, los judíos le preguntan a Jesús si Él es el Cristo. Dinos si tú eres el Cristo. Y Jesús les dice, eso ya se los he dicho a ustedes antes. Pero ustedes no creen. Versículo 26, dice Jesús a los judíos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, le dice Jesús. Noten ustedes, iglesia, este juego de palabras. Él está diciendo, no que nosotros, o sea, nosotros no somos ovejas porque hemos creído en Él. No. Él está diciendo que nosotros creímos porque somos sus ovejas. Amén. Esto es algo diferente. Ellos no han creído, dice Jesús a estos judíos, ellos no han creído porque no son de sus ovejas. Nosotros, iglesia, creemos porque somos sus ovejas. No, repito, no porque somos sus ovejas creímos, no. Nosotros somos sus ovejas y por eso hemos creído en el Señor. Porque no depende de mí, no depende de lo que yo crea, ¿no? Depende de Dios que me eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén.
Y dice más adelante, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no temporal, vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Amén. Más adelante, en ese mismo capítulo, Juan 17, del 1 al 2, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, en esa oración sacerdotal, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Noten ustedes, Dios el Padre le ha dado toda autoridad a su Hijo sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Amén. Y luego dice más adelante, en los versículos 6 y 9, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, pero me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, nosotros, mis hermanos, nosotros somos el regalo que Dios el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 6. Y dice el versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, dice Jesús. No, yo no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos. Por los que tú me has dado, porque son tuyos, dice nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿puede ser más claro nuestro bendito Jesús? ¿Puede haber más claridad que las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede haber más claridad que en esto? Luego en el versículo 24 dice el Señor Jesús, Padre, quiero que lo que me han dado estén también conmigo, para que donde yo estoy, para que vean mi gloria, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Se puede ser más claro, mis hermanos? Pablo tiene un argumento, no solamente el argumento de Ismael y de Isaac. Pablo tiene un argumento más en los versículos del 10 al 13 de Romanos 9. Y el argumento que Pablo presenta ahora es la elección de Jacob en vez de la de Esaú. Y este argumento, mis hermanos, este argumento es mucho más contundente porque hasta aquí el ejemplo de Isaac y el ejemplo de Ismael, esos dos ejemplos, pudieran alguien pensar, bueno, la elección de Isaac sobre Ismael, pues era lógico, era algo evidente. ¿Por qué? Bueno, porque la madre de Ismael era una egipcia, Ismael era un hijo fuera del matrimonio, es decir, era un hijo ilegítimo, mientras que Isaac fue engendrado por un padre judío y una madre israelita. Entonces, es lógico, ¿verdad?, que Dios eligiera a Isaac. Mi hermano Elkin, esto es una cuestión de linaje, es una cuestión de descendencia, no es una cuestión de promesa de Dios. Así que yo creo que la palabra de Dios ha fallado. La promesa de Dios ha fallado. Está muy claro que Dios iba a elegir a Isaac. Hasta este punto alguien podría argumentar eso. Pero Pablo elige este otro argumento porque es más contundente. Fíjense ustedes, versículos del 10 al 13. Vayan apuntándolo por ahí. Dice Pablo, y no solo esto, o sea, no solamente lo que hemos visto con Isaac e Ismael, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, o sea, de Abraham, de Isaac, perdón, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aún cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, o sea, a Rebeca, el mayor servirá al menor.
tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Amén? Entonces tenemos estos dos muchachos, Jacob y Esaú. Fíjense que no solamente eran hijos de un mismo padre, no, eran también hijos de la misma madre. Aquí ya no había unos argumentos que valieran para contradecir esto, ¿verdad? Ellos eran hijos del mismo padre, hijos de la misma madre. Ambos eran israelitas. ¿Mm? Y aparte de eso, eran mellizos. Eran mellizos. O sea que estaban allí dentro los dos. Tenían igual condiciones, excepto porque Esaú nació primero. Entonces, en ese caso, Esaú tenía el derecho de la primogenitura. Tenía la primogenitura como derecho. Pero Dios soberanamente decidió amar a Jacob. Soberanamente decidió amar a Jacob. Entonces, mis hermanos, ya no puede tratarse de un caso de nacionalidad, de que este era hijo de una egipcia. No, ya no se trata de eso. Y en este sentido, por eso en este sentido, ambos son iguales, tanto Jacob como Esaú. Soberanamente, mi hermano, mis hermanos, lo eligió así Dios en su soberanía, en su voluntad. Y se lo hizo saber a Rebeca, dice el apóstol Pablo, se lo hizo saber a Rebeca antes que los mellizos nacieran. Miren, mis hermanos, y yo leyendo este pasaje, yo me quedaba fascinado cómo el apóstol Pablo leía su Biblia tan cuidadosamente y tan detalladamente para ir al Antiguo Testamento y saber que Dios le había dicho a Rebeca que sus hijos iban a nacer de esta manera y que el mayor iba a servir, el mayor iba a servir al menor, perdón. Y es impresionante cómo Pablo, o sea, trae esos detalles del Antiguo Testamento para presentarlos como argumentos aquí en Romanos 9. O sea, vean ustedes cómo Pablo leía cuidadosamente la palabra de Dios, hermanos, y nosotros debemos leer así la Biblia, cuidadosamente, de esa manera. Pablo dice que Dios le dijo a Rebeca que antes que los mellizos nacieran, que el mayor iba a servir al menor. ¿Y saben para qué, mis hermanos? ¿Saben para qué, iglesia? Para que no quedara ninguna duda, escúcheme bien, para que no quedara ninguna duda de que lo que hizo la diferencia entre uno y el otro fue la soberana voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo la diferencia, la voluntad de nuestro Dios. Dice en el versículo 11, Pablo dice que los mellizos, es muy interesante también este detalle, que Pablo dice en el versículo 11, que los mellizos no habían hecho nada malo, ¿es verdad? Eran chiquititos, estaban ahí en el vientre de su madre, ¿qué malo podían hacer? Dice Pablo, no habían hecho nada malo, pero dice Pablo, sigue diciendo, pero tampoco habían hecho nada bueno. No habían hecho tampoco nada bueno. Entonces, ni malo, no había hecho nada malo ni malo cuando Dios escogió a Jacob en vez de Esaú. Y es interesante que Pablo dice eso, que no habían hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. Miren, mis hermanos, porque si no hubiese sido así, mis hermanos, muchos llegaríamos a la conclusión o de pensar que eso nos habla de que la elección de Dios se basa en que Dios en su omnisciencia, como Dios es omnisciente, podríamos decir, bueno, como Dios es omnisciente, como Dios todo lo sabe, entonces Él vio desde antes que la vida de Jacob y la vida de Esaú iban a ser diferentes y de que la vida de Jacob iba a ser un hombre bueno y por eso lo escogió. Podíamos llegar a ese argumento, ¿verdad? Muchos podían pensar eso, pero no, mis hermanos. Ninguno de los dos había hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. Porque no había nada bueno en ellos, en ninguno de ellos,
que moviera a Dios para poder decir, yo elijo a este y a este no. No había nada de bueno en ellos. ¿Y saben para qué, mis hermanos? ¿Sabes por qué Dios hace esto? Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera para siempre, no por las obras, sino por aquel que llama. Amén. No por las obras, sino por aquel que llama. Si hubiese sido porque Jacob era más bueno y hubiese hecho más obras, entonces tú hubieses sido por las obras. Pero es soberanamente que Dios lo elige. Mis hermanos, este texto no puede ser más claro. Los argumentos que presenta aquí Pablo no pueden ser más claros. Yo no entiendo de verdad cómo muchos cristianos, muchas iglesias incluso se dividen por tanta ignorancia en cuanto a esta doctrina de la elección incondicional de nuestro Dios. La elección de Dios, mis hermanos, no se basa, escúcheme bien, no se basa en ninguna obra. No es que Él ha previsto, repito, no es que Él ha previsto en su omnisciencia. No se trata de que Él haya visto de antemano lo buenos que nosotros íbamos a hacer y por eso nos escogió. No, no, no. Su elección, mis hermanos, se basa únicamente en su propósito, en el propósito que Él tiene para nosotros. Así que, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, la razón por la cual Dios elige a unos y a otros no, está en Dios. Esa razón está en Dios. Y no sabemos cuál es esa razón. No sabemos cuál es la razón. Pero lo que sí sabemos es que la razón no está en nosotros. Está en nuestro Dios. Dios nos eligió no porque tú o yo fuéramos mejor que nadie. No, no, no. Eso es algo que está en Dios. Y no lo sabemos. Está en su soberanía. Mis hermanos, la elección incondicional, hay un pasaje que me encanta y que Pablo habla a Timoteo y que habla muy claramente acerca de la elección incondicional de Dios. Es 2 de Timoteo 1:9. Apúntenlo por allí. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, escuche bien, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Así que desde la eternidad Dios dijo, bueno, Elkin Zúñiga va a ser objeto de mi amor. Yo le voy a dar mi gracia a través de mi Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Te preguntas, ¿por qué? Mis hermanos, el propósito de Dios es eterno y no se basa, repito, en nada de lo que nosotros podamos hacer en nuestras obras, sino que es en su soberanía, en su gracia. Es en su gracia que Él concede a los suyos, por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, el salvarnos y el darnos vida eterna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero ¿cuál es ese propósito? Hasta ahora Pablo no nos ha dicho cuál es el propósito, pero sí nos lo dice en Efesios. ¿Cuál es el propósito? Efesios 1, apúntenlo por ahí, Efesios 1, versículos 11 y 12, dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, aquí está el propósito, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Todo, iglesia, lo que Dios hace, incluyendo nuestra elección, incluyendo nuestra salvación, lo hace para que Él y solo Él se lleve la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Él sea la gloria, aún en la salvación de todos sus hijos. Él se lleva la gloria. Y es por eso que Pablo concluye todos estos temas en el capítulo 11, allí en el versículo 33, con esa doxología,
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, dice Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y dice en el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén. No es de Él, por Él y para mí. No, 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 no. Es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, la elección incondicional de Dios no depende de nuestras obras. Porque todos somos pecadores, mis hermanos. Todos somos pecadores. También lo era Jacob. Jacob también era un pecador. Mire, déjeme darle esta ilustración para terminar. Se dice que una vez el gran predicador Spurgeon, una persona se le acercó a Spurgeon y le pregunta esta mujer, pastor, yo no entiendo Romanos 9:13. ¿Cómo es eso de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y Spurgeon le dice, señora, yo tampoco entiendo este texto. La verdad es que yo tampoco lo entiendo. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que usted no entiende del texto? Y esta mujer le contesta, bueno, pues eso, que aborrecía a Esaú. Y Spurgeon le dice, no, yo eso lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. ¿Cómo Dios amó a Jacob? Si era un pecador, si era un impío, en Génesis podemos encontrar que Jacob era un engañador, que era un suplantador. Pero aún así Dios lo escogió. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Aún así Dios lo escogió. Aún así Dios lo amó. Y decidió, ¿verdad?, amar más a Jacob. Pero Jacob era un impío, dice Génesis. Mis hermanos, mire, nadie merece ser escogido, de verdad. Nadie merece ser salvo. Mire, si Dios hubiese decidido no salvar a nadie y mandarnos a todos al infierno, estaría en su justo derecho. Seguiría siendo justo. Pero aún así, Dios nos amó. Y Dios nos decidió amarnos a cada uno de nosotros. Nadie merece ser elegido. De manera que, mis hermanos, los impíos van a ser responsables de su condenación. Pero Dios, escúcheme bien, pero Dios es responsable totalmente de nuestra salvación. Amén. Así que, mis hermanos y amigos, la elección es responsabilidad de Dios. Así que no te mates la cabeza, no te preocupes por esta doctrina de la elección. La elección está en buenas manos. Está en las manos de Dios. No te preocupes por ello. Está en buenas manos. Pero preocúpate porque la responsabilidad humana, sí, hay una responsabilidad humana. La responsabilidad mía es arrepentirnos y creer. Esa es la responsabilidad nuestra. Arrepentirnos y creer. Lo demás, déjalo, que está en manos de nuestro Dios. Está en buenas manos. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para que pecadores como tú y como yo pudiéramos ser salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, amigos que nos pueden estar viendo, amigos que nos visitan en esta mañana, mire, por un momento de nuestras vidas, dejemos de verdad de confiar en nuestros méritos, dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras, y podamos venir a Cristo de verdad con un corazón contrito y humillado, confiando únicamente, escúcheme bien, confiando únicamente en la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, y todos tus pecados serán perdonados. Porque Dios te concederá gratuitamente, por gracia, no por nada de lo que tú hagas,
por gracia, el don de la vida eterna. Amén. Pero ven a Cristo hoy. Ven a Cristo ahora, porque las puertas de la gracia están abiertas de par en par para que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Aún sin merecerlo, oh Señor, por tu gracia y en tu soberana voluntad, tú nos has elegido, Señor, y queremos, Señor, queremos en esta mañana, Señor, darte gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros, porque estábamos muertos, oh Señor, en nuestros delitos y pecados, y tú nos has dado vida, Señor, juntamente contigo, oh Señor. Gracias porque nos has sacado, Señor, de ese mundo de las tinieblas y nos has trasladado al mundo, Señor, al reino de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque por la fe en ti, Señor, somos salvos, oh Dios Santo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y hemos podido entender a la luz de tu palabra, Señor, que tus promesas, tu palabra no ha fallado, Señor. Que esas promesas, Señor, están vigentes, Señor, para aquellos, Señor, que han sido lavados, que han sido purificados, Señor, y transformados por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para salvación. Gracias, oh Señor. Padre, oramos para que esta palabra nos llene de fortaleza, de confianza, oh Señor, para que podamos seguir perseverando hasta el fin, Señor, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, Señor, sino que podamos considerar todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y poder cobrar ánimo, Señor, para seguir, Señor, corriendo la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor de nuestra fe. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Recibiendo la palabra de nuestro Dios y adorándole, porque reconocemos y sentimos que es su voz, descansamos en su soberanía y en su voluntad, porque es eterno, es inmutable. Ahí está nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos levantamos, cantamos al Señor este cántico final en el culto en el día de hoy. Cántico de liberación. Nosotros también estamos cantando ese cántico de liberación. Y leemos juntos la doxología, pero esta vez vamos a cantarla, porque ya incluso la hemos leído, esta que nos compartió nuestro hermano, es una doxología que forma parte de la iglesia. El Dios Santo, el Dios Trino, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Recuerdan cómo le hablaba Job? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es una oración también. Doxología, dándole la gloria a nuestro Dios. Dos cánticos. El cántico de Moisés, cómo nos creó. Porque también aquí hay dos voces. Hay una parte donde las mujeres dicen aleluya, gloria, aleluya. Las mujeres de toda la vida, lo digo entre comillas, de toda la vida de nuestra iglesia se lo saben y van a ayudar. Aun cuando aquí también están nuestros hermanos Jesús, quien marca esa aleluya, gloria, aleluya. Y luego cantamos esto que acabamos de leer, la doxología. Nuestro anterior pastor nos dejó dentro de sus materiales esta doxología para la iglesia cantada, a la Trinidad, porque Dios se ha manifestado así. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cántaselo al Señor, amén. Y luego pues terminamos en esa oración final. Y le quiero pedir a nuestra hermana Nora, cuando ya cantemos el cántico de Moisés y la doxología, que nos despida en oración dando gracias a nuestro Señor.
Cántale al Señor con todo tu corazón. Amén. Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, Señor? Y tu nombre glorificará. Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, Señor? Y tu nombre glorificará. Van a escuchar la doxología, mis hermanos de Azul. Me estaba quedando aquí en esta casa. Allá también están los hermanos, allá también está la iglesia. Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. La Trinidad unida. ¿Y nosotros deberíamos estar unidos? Claro que sí. Eso es iglesia. Se la cantamos al Señor y luego escuchamos esa oración de nuestra hermana despidiéndonos en el culto. Amén. Ahora escuchamos la oración para que digamos todos juntos. Amén. Padre Celestial, Señor amado, gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, elevar este culto, Señor, a tu honra, Señor, y tu gloria, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, por nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, Señor. Gracias porque tu palabra nos nutre, Señor. Gracias porque nos da vida, Señor. Gracias porque nos enseña, porque nos redarguye, nos exhorta, Padre Santo. Gracias, oh bendito Jesús, porque existes y vives en nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, por esta semana, Señor, que comienza, Señor, ayúdanos a encaminar, Señor, de tu mano, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, Señor, ante las circunstancias, Señor. Que nuestro ánimo, Señor, nunca se canse, Señor. Que perseveremos, Padre Santo, fuertes, Señor, en ti, oh Jesús. Que pongamos siempre nuestra mirada en ti, Señor. Que nos ayudes, Señor, en todo, Señor, lo que tenemos por delante, Padre Santo.
Que tú, Señor, vayas delante de nosotros, mostrándonos, Señor, el camino, dirigiendo, Señor, y guiando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre honrarte, glorificarte, Señor, con todo lo que somos, Señor. Cuida, Señor, de nuestras vidas, cuida de nuestra salud, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración, Señor, a tener, Señor, más comunión contigo, Señor, a confiar, Señor, fielmente en ti, Señor, en tus promesas, Señor, que no nos fallan, Señor, esas promesas vivas, esas promesas eternas, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, en ese Dios que nunca nos falla, Señor, en ese Dios todopoderoso que tenemos, grande, Señor, que nunca, Señor, nos va a abandonar, Señor. El mundo se puede caer, derrumbar, Señor, pero tú estás ahí, Señor, para fortalecernos. Gracias, oh bendito Jesús. Síguenos guiando, Señor, síguenos ayudando, Señor. Y gracias, oh bendito Jesús, porque tú vives y reinas para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.